El anuncio del presidente Trump sobre aranceles universales para todo el mundo, incluida la Unión Europea, supone un duro golpe para la economía mundial. Lamento profundamente esta decisión. Seamos claros sobre las inmensas consecuencias. La economía global sufrirá enormemente. La incertidumbre se disparará y desencadenará un aumento del proteccionismo. Las consecuencias serán nefastas para millones de personas en todo el mundo. También para los países más vulnerables, que ahora están sujetos a algunos de los aranceles más altos de Estados Unidos. Lo contrario de lo que queríamos lograr. Los aranceles también perjudicarán a los consumidores de todo el mundo. Se sentirá de inmediato. Millones de ciudadanos afrontarán facturas de supermercado más altas. Los medicamentos costarán más, al igual que el transporte. La inflación aumentará y esto afectará especialmente a los ciudadanos más vulnerables. Todas las empresas, grandes y pequeñas, sufrirán desde el primer día. Desde una gran incertidumbre hasta la disrupción de las cadenas de suministro, pasando por una burocracia onerosa, los costos de hacer negocios con Estados Unidos aumentarán drásticamente. Y lo que es peor, no parece haber orden en el desorden. No hay un camino claro a través de la complejidad y el caos que se está creando a medida que todos los socios comerciales de Estados Unidos se ven afectados. En los últimos 80 años, el comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos ha generado millones de empleos. Los consumidores a ambos lados del Atlántico se han beneficiado de precios reducidos. Las empresas han aprovechado enormes oportunidades, lo que ha llevado a un crecimiento y a una prosperidad sin precedentes. Y al mismo tiempo, sabemos que el sistema comercial global tiene deficiencias graves. Coincido con el presidente Trump en que algunos se aprovechan injustamente de las reglas actuales. Estoy dispuesta a apoyar cualquier esfuerzo para adaptar el sistema comercial global a las realidades de la economía mundial. Pero también quiero ser clara. Recurriendo a los aranceles como primera y última herramienta, no se solucionará el problema. Por eso, desde el principio, siempre hemos estado dispuestos a negociar con Estados Unidos para eliminar las barreras restantes al comercio transatlántico. Al mismo tiempo, estamos preparados para responder. Ya estamos finalizando el primer paquete de contramedidas en respuesta a los aranceles sobre el acero. Y ahora estamos preparando más contramedidas para proteger nuestros intereses y nuestras empresas si las negociaciones fracasan. También observamos de cerca los efectos indirectos que estos aranceles puedan tener, porque no podemos absorber el exceso de capacidad global, ni aceptaremos el dumping en nuestros mercados. Como europeos, siempre promoveremos y defenderemos nuestros intereses y valores, y siempre defenderemos a Europa. Pero hay un camino alternativo. No es demasiado tarde para abordar estas preocupaciones a través de negociaciones. Por eso nuestro comisario de Comercio, Maroš Šefčovič, está permanentemente en contacto con sus homólogos estadounidenses. Trabajaremos para reducir las barreras, no para aumentarlas. Sé que muchos de ustedes se sienten decepcionados por nuestro aliado más antiguo. Sí, debemos prepararnos para el impacto que esto inevitablemente tendrá. Europa tiene todo lo necesario para resistir la tormenta. Estamos juntos en esto. Si atacan a uno de nosotros, atacan a todos. Así que nos mantendremos unidos y nos apoyaremos mutuamente. Nuestra unidad es nuestra fuerza. Europa tiene el mayor mercado único del mundo, 450 millones de consumidores. Ese es nuestro refugio seguro en tiempos turbulentos. Y Europa estará al lado de aquellos que se vean directamente afectados. Ya hemos anunciado nuestras medidas para apoyar los sectores del acero y el automóvil.
La semana pasada limitamos la cantidad de acero que se puede importar a Europa sin aranceles. Esto dará más margen de maniobra a estas industrias estratégicas. Ahora también convocaremos diálogos estratégicos con los sectores del acero, el automóvil y el farmacéutico. Y otros seguirán. Europa permanece unida por nuestras empresas, por nuestros ciudadanos y por todos los europeos. Y seguiremos tendiendo puentes con todos aquellos que, como nosotros, creen en un comercio justo y basado en normas, como base para una prosperidad compartida. Gracias.